Muy buenos días, felices Pascuas de Resurrección, hermanos. Les saludo con mucho afecto y cariño en este domingo 23 de abril, domingo en que empezamos la tercera semana de Pascua. Seguimos avanzando en este camino, en este hermoso tiempo en el que celebramos la resurrección del Señor. Pues bueno, no quiero hacer muchos comentarios extras, ya solamente pues darles las gracias por acompañarme como todos los días, invitarlos a que se suscriban, a que compartan el video y vamos a ser más las personas que meditemos y que amemos a Dios a través de este medio. Y quiero empezar porque la verdad es que este domingo la liturgia, como siempre, está rica y podríamos llevarnos mucho tiempo en la predicación, pero yo sé que no les gustan los videos muy largos. Les pido perdón que a veces un poquito se alarga, pero es tanto lo que se puede hablar de la palabra de Dios. Las lecturas de hoy, en la primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y del 22 al 33. La segunda lectura seguimos con la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21, y el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Yo me voy a centrar más en el Evangelio porque es los discípulos de Maús y ya lo hemos leído mucho, pero hoy creo que podemos sacarle mucho provecho. Pero no quiero dejar de mencionar algunas cosas de las otras dos lecturas. La primera lectura, recordemos que el domingo pasado, Cristo, cuando se presenta en el día de la resurrección, les muestra las manos y los pies después de darles el saludo de la paz, porque lo que quiere es decirles: miren, soy yo, el mismo que estaba en la cruz, soy yo mismo, estoy aquí vivo con ustedes, por eso les muestra eso. Y hoy en este discurso que hace Pedro después de Pentecostés, tiene algo parecido, porque Pedro hace un resumen de la vida de Jesús, pero les hace primero ver algo que a ellos le consta. Dice: este Jesús fue hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros y prodigios y señales que Dios ha realizado a través de él. O sea, les dice algo que a ellos les consta y luego dice: bueno, ese mismo hombre es el que ustedes lo utilizaron los paganos para clavarlo en la cruz. Pero ese mismo hombre que hizo prodigios, que fue clavado en la cruz, es el mismo que ha resucitado de entre los muertos y nosotros somos testigos. O sea, quiere dejarles claro a ellos y a nosotros eso, que Jesús no vino del cielo como un superhéroe. Jesús vino y se encarnó y vivió y sufrió como nosotros para llevarnos a la salvación. Y luego en la segunda lectura dice cómo Dios juzga imparcialmente según sus obras a cada quien. Ese Dios a que ustedes llaman Padre, dice, juzga imparcialmente la conducta de cada uno según nuestras obras. Por eso debemos de vivir siempre con ese temor filial, con ese temor a fallarle a Dios. Y les recuerda que fuimos rescatados no con bienes efímeros. En aquellos tiempos se podía rescatar a un esclavo con dinero, con cosas materiales. Y Pedro nos recuerda que Dios nos rescató con la sangre preciosa de Cristo. Por eso dice: por Cristo, a quien Dios resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que ustedes también sean la esperanza, a fin de que nosotros tengamos esa esperanza de también poder vencer a la muerte. Pero nos metemos de lleno con el Evangelio, mis hermanos. Es el mismo día de la resurrección iban dos discípulos, los discípulos de Maús. Podemos ver dos partes aquí de este evangelio. Lo primero, lo que sucede en el camino. Iban estos dos discípulos, uno de ellos se llamaba Cleofás, el otro no dice el nombre, y eso es algo muy interesante. El otro se llamaba Cleofás. Aquí Jesús deja el protagonismo en ellos, porque solamente les pregunta de qué hablan en el camino. De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza. O sea, hay que recalcar también esto. Estos discípulos iban llenos de tristeza, iban abatidos, iban desconsolados, iban decepcionados. Y lo primero que nos enseña aquí es que al encontrarse con Jesús, aunque todavía no sabían ellos quién era, abren su corazón. Nosotros, este hombre que nosotros creíamos que iba a ser nuestro Salvador, y porque hizo grandes prodigios, pues ahora resulta que lo mataron. Y ya, claro, hay mujeres que nos han dicho que el sepulcro está vacío y que lo vieron a él, pero nosotros no lo hemos visto y vamos tristes y decepcionados. Ese es el primer punto: abrirle el corazón a Jesús, abrirle diciéndole qué es lo que nos angustia, qué es lo que nos sucede.
Un punto importante también, ellos, después de sentirse decepcionados, como que ya no le vieron sentido permanecer con los apóstoles, pues ¿para qué? Ya mataron al Señor, vámonos, ya no tiene caso. Y hoy Jesús les dice, qué dureza la de su corazón. Y entonces empieza, fíjense, este evangelio, mis hermanos, a lo mejor no lo hemos visto así, pero hasta nos enseña cómo debemos de vivir la Eucaristía, la misa dominical. Porque en este evangelio se presentan las dos partes más importantes de la misa dominical. Primero, la liturgia de la palabra, que aquí empieza Jesús con ellos. Ya se empieza a explicar todo lo que viene en las escrituras desde Moisés hasta la fecha, todo lo que dice las escrituras acerca de él. Entonces ellos escuchan atentamente. ¿Y por qué digo que escuchan atentamente? Porque más adelante van a decir, con razón ardía nuestro corazón. Lamentablemente cuando yo estoy leyendo el Evangelio o cuando están leyendo mis hermanos las lecturas, yo veo en el pueblo gente que está distraída, algunos que están bostezando, otros que están viendo el celular, otros que están pensando en miles de cosas y no están atentos. Los discípulos de Maús estaban escuchando atentamente. Y luego cuando llegan ya, Jesús hace la señal de cómo se va y ellos le dicen quédate en casa, lo invitan a quedarse. Esa es otra enseñanza para nosotros. Tenemos que invitar a Jesús a que pase a nuestra casa. Y ahí dentro de la casa sucede la segunda parte de este pasaje del Evangelio, la liturgia eucarística. Lucas nos presenta cómo inmediatamente, no entra preámbulos. Él dice que cuando ya le dicen quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer, entró para quedarse con ellos. Y empieza diciendo Lucas, cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. ¿Se fijan cómo son las mismas actitudes que habíamos dicho? Toma pan, menciona las palabras de agradecimiento y bendición, lo parte y lo reparte. Es la liturgia eucarística y ahí se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y ya lo he meditado. ¿Cuántas veces nosotros vemos al sacerdote levantando el pan al decir las palabras de la consagración y luego levanta el vino, también dice las palabras y nosotros no vemos a Cristo, no vemos a Cristo presente ahí, no lo reconocemos, porque si lo reconociéramos, todos nos prepararíamos para comulgar. Entonces eso es algo importante. Y luego ellos, después de reconocerlo, fíjense qué hacen. Inmediatamente dice que se levantan y regresan. Vamos a ver unos detalles primero de este pasaje. Dice, datos importantes. Primero, había 11 kilómetros de distancia y a ellos no les importó, regresaron. Después de venir con una inmensa tristeza, regresan con una inmensa alegría. Segundo, los nombres de ellos. Uno era Cleofás y el otro no viene el nombre porque el otro tienes que ser tú. Tienes que identificarte como ese discípulo que de repente se siente decepcionado por Dios, que de repente se siente abandonado, pero que Jesús siempre va caminando a tu lado. Tercero, no le creyeron a las mujeres. Cuarto, llegan a su casa a oscuras y cansados. Y quinto, regresan llenos de alegría, regresan a la comunidad a la que habían abandonado. Y luego, ¿cómo nos enseña a vivir la misa este pasaje? Vamos a ver 6 puntos. Punto número 1, nosotros debemos de venir a misa con una intención. No venir a misa solamente por cumplir el precepto, sino llevar algo a la misa. Así puede ser nuestra oración de agradecimiento, así puede ser nuestra oración de petición, pero tenemos que ir con una intención. Punto número 2, conscientes de que nos vamos a encontrar con Cristo. Así como los discípulos se encontraron con Cristo en el camino y lo reconocieron en la Eucaristía, nosotros nos vamos a encontrar verdaderamente con Cristo y debemos de ir ya con esa alegría de saber. Tercero, saber que vamos a tener un diálogo, que no es un monólogo en el que solamente vamos a huir y a estar ahí por cumplir, sino vamos nosotros a responderle a Dios. Y ese diálogo se da también con las palabras, con las respuestas que hacemos desde que empieza. El Señor esté con ustedes y responden y con tu espíritu. Levantamos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. No es solamente ese diálogo, sino el diálogo que tú haces desde que llegas y te sientas. Tú empiezas a hablar con Dios y decirle, Señor, aquí estoy para vivir esta Eucaristía. Ayúdame a sacar fruto de Él. Traigo este dolor, porque ahí también es el otro punto. Tienes que abrirle tu corazón y decirle qué es lo que te angustia. Cuarto punto, escuchar, no solamente oír. Escuchar las lecturas y escuchar la homilía para que éstas realmente impacten nuestro corazón. Que realmente pueda yo sentir cómo mi corazón
está ardiendo con las palabras del Señor. Yo les he dicho a mis lectores, les dije en alguna vez y no se los he compartido a todos, pero yo creo que aquí me van a oír algunos y la primera oportunidad se los digo. Yo les dije a algunos de ellos, ¿de quién es responsabilidad de que el pueblo de Dios sienta que arda su corazón cuando escuche las escrituras, cuando escuche la palabra? En primer lugar es de nosotros los que leemos. Yo les digo a los lectores que tienen que prepararse. Primero ellos tienen que leer, tienen que meditar, tienen que recibir ese mensaje. Tiene que ardir el corazón de ellos primero. Tiene que arder su corazón, el de los lectores, cuando están preparándolo. Para que cuando lo lean, esté ardiendo su corazón porque sienten realmente que es verdad lo que están leyendo. Que yo, como cuando paso, o el sacerdote cuando pasa a leer el Evangelio, también nosotros hayamos ya meditado y hayamos sentido cómo este Evangelio hace que arda mi corazón, porque esa es la única manera que podemos transmitirles eso a ustedes. Pero luego también es responsabilidad de ustedes como pueblo, estar escuchando realmente, no solamente oyendo, estar meditando en su corazón como hacía la Virgen María, y tratar de que eso que la lectura le está diciendo, que Dios les está diciendo, impacte realmente su corazón y puedan llevarse un aprendizaje y algo que tengan que aplicar a la vida diaria. El quinto, reconocer a Jesús en la fracción del pan. O sea, ya en la liturgia de la palabra tiene que arder nuestro corazón, pero en la fracción del pan tenemos que ver realmente con los ojos de la fe que Jesús está presente. Y entonces decir yo levantarme con mucha fe a comulgar si estoy preparado, y si no, y no hay ningún impedimento canónico, pues salir de la próxima misa que tú vayas, si realmente haces eso que yo te estoy diciendo, que escuches y que la gente, que realmente transmitamos el ardor de las palabras, que tú salgas diciendo, me voy a confesar. Yo no quiero perderme la oportunidad de comulgar el cuerpo de Cristo. Por eso le digo que esto nos enseña. Y lo último, la sexta, regresar a casa transformados. Estos discípulos venían cansados, venían agobiados, venían decepcionados, cansados y tristes, pero después de alimentarse de la palabra de Jesús y de alimentarse de la Eucaristía, no importa que eran 11 kilómetros, no importa que sea de noche, se regresan a hablar de lo que acaban de ser testigos. ¿Cómo sales tú de la Eucaristía, mi hermano? ¿Sales igual de cansado? ¿Sales igual de agobiado? Entonces no la viviste. Tienes que salir diferente y tienes que ir a hablarles a los demás. Yo se los he dicho, platiquen entre ustedes, mínimo tú con tu esposa, con tu esposo, dialoguen lo que les dijo la palabra de Dios, con sus hijos, a la hora de la mesa y de la comida. Si fueron juntos, pregúntenles qué les dejó la palabra, y si no, díganles, fíjense que fuimos a misa y la lectura nos dijo esto y la palabra nos dice esto, y creo que hemos estado fallando nosotros al compartir esto en nuestra vida. Es mucho, mis hermanos. Discúlpenme que me correté un poquito, pero yo me he dado cuenta que a veces cuando el video se alarga mucho, mucha gente no lo ve porque como que han de decir, ay, 15 minutos, 17 minutos. Pues bueno, aquí ya llegué a 13 y aquí le voy a parar. Les voy a dar la bendición pidiéndole a Dios que esta próxima misa que ustedes vayan, la vivan realmente como estos discípulos de Maús, que toque su corazón, que se lleven algo para que impacte en su vida. Porque lo que el Señor quiere precisamente es tocar tu vida para que tú tengas vida en abundancia aquí. Esta es la práctica para vivir como en el cielo, porque aquí vamos a empezar a vivir el amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo, te mando mi bendición, la bendición de Dios. Te pido tu oración por mí, yo voy a estar orando por ti. Y recuerda, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y que hagas felices a los demás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios.